Artículo. SCP-5058 clase de objeto. Keter procedimientos especiales de contención. Debido a la gran cantidad de instancias de SCP-5058 dentro de la población general, la estrategia de detención estándar se ha considerado ineficaz. Los dispositivos de rastreo de cimientos deben implantarse en las instancias de SCP-5058 y monitorearse de manera regular. MTF-3, Body Snatchers, tiene la tarea de llevar instancias recién descubiertas al sitio de la fundación más cercano para exámenes médicos y pruebas. Las interacciones con las instancias de SCP-5058 deben ser realizadas por personal con un alto coeficiente de resistencia cognitiva. Las entidades detenidas deben ser rastreadas, amnistizadas y entregadas a la población en general. Se deben realizar campañas de desinformación estándar si se considera necesario. El satélite Foundation Ptolomeo F-65 interceptará y transcribirá las transmisiones de SCP-5058 enviadas a la órbita de la Tierra. Descripción. SCP-5058 son entidades que visualmente se parecen al Homo sapiens, humanos, pero poseen una serie de alteraciones físicas y de comportamiento causadas por factores desconocidos. Las instancias de SCP-5058 constantemente demuestran espasmos musculares menores en diferentes partes de sus cuerpos, cambian las expresiones faciales sin un patrón aparente y realizan acciones de una manera agitada y rápida. En la mayoría de los casos, el lenguaje corporal de SCP-5058 no se corresponde con su habla y supuesto estado mental. Las entidades tampoco pueden vocalizar o demostrar signos de angustia emocional bajo ninguna circunstancia. En particular, los individuos sin entrenamiento cognitivo o resistencia memética natural siempre percibirán el comportamiento de las instancias como normal. La biología interna de SCP-5058 es inconsistente con la del Homo sapiens de referencia. La gran mayoría de los casos examinados carecen de al menos un órgano no vital y poseen diversas anomalías en su estructura corporal y cerebral. En 80% de los casos observados, el hipocampo y los lóbulos de las entidades diferían en tamaño y forma de los de un individuo normal. Presumiblemente, tales cambios mejoran las funciones cognitivas de SCP-5058 como la memoria y la percepción sensual, pero el método exacto no está claro. Cada uno de los casos también posee un crecimiento orgánico pequeño, 2 centímetros de diámetro, que se asemeja visualmente a un tumor, ubicado entre el cerebelo y el lóbulo occipital. A través de las pruebas, se descubrió que el crecimiento permite a las entidades emitir señales similares a las ondas de radio de baja frecuencia. Las transmisiones de SCP-5058 consisten en imágenes y mensajes encriptados que detallan su vida diaria, los últimos eventos que consideran importantes, conversaciones con compañeros humanos, y observaciones de su entorno. Se desconoce el destino de las transmisiones. Las señales que no fueron interceptadas pronto abandonaron la atmósfera de la Tierra y su rastro se perdió poco después. Las anomalías biológicas de las entidades también son invisibles para las personas sin resistencia memética y, por lo general, no se detectan durante los exámenes médicos. Anexo 5058, 1. Registro de descubrimiento. La primera instancia de SCP-5058 se encontró durante el verano de 1990 en los Estados Unidos. Durante las siguientes 2 décadas, se descubrieron 2.550 casos más en los principales centros de población y áreas urbanas de todo el mundo. Antes de su descubrimiento, las entidades vivían una vida social activa, manteniendo un gran número de conexiones interpersonales, visitando con frecuencia áreas públicas y asistiendo a diversas reuniones. Aproximadamente el 10% de los casos también tenían familias. En todos los casos observados, las personas en contacto con SCP-5058 desconocían por completo el comportamiento inusual de las entidades. La investigación sobre los orígenes de SCP-5058 no reveló ningún dato contradictorio con respecto a las identidades de las entidades o los recuerdos de sus supuestos padres. Sin embargo, los informes policiales descubiertos indican que al menos el 20% de las instancias de SCP-5058 desaparecieron anteriormente en algún momento de sus vidas, generalmente por un período de 1 a 3 días. Tras su regreso, los individuos explicaron su ausencia por circunstancias mundanas como perderse o tomar unas cortas vacaciones personales. Una inspección más cercana por parte del personal integrado reveló que la información proporcionada era falsa. Anexo 5058, 2.
Registro de incidentes a las 0300 horas del 12 de marzo de 2010, Ptolomeo F-65 dejó de interceptar las señales de radio enviadas por las instancias de SCP-5058. Se sospechó un mal funcionamiento y se reunió un equipo de técnicos para inspeccionar el sistema del satélite. Sin embargo, a las 7 horas, el satélite se volvió a activar y comenzó a transmitir señales de radio presuntamente de origen extraterrestre. Esta transmisión se codificó de manera idéntica a las recibidas de SCP-5058. El personal de tierra estacionado en el sitio 221 inmediatamente comenzó a transcribir el contenido de la señal. Los empleados descubrieron una serie de imágenes que representan el cielo nocturno, las estrellas, los planetas del sistema solar y sus satélites naturales. También se observaron varios símbolos no identificados, así como imágenes que representan la vida diaria de SCP-5058 enviadas en sus señales anteriores. Todos los presentes con un alto coeficiente de resistencia cognitiva se agitaron al percibir las imágenes. Este estado escaló gradualmente a la histeria extrema en una hora, supuestamente debido a sentimientos abrumadores de tristeza, dolor y culpa por las acciones anteriores de los empleados con respecto a SCP-5058 y fenómenos relacionados. Un total de 10 personas fueron tratadas con sedantes y aisladas hasta el final del evento. A las 12 horas, se hizo evidente que la transmisión se envió a otros 41 sitios de la Fundación en los que residía personal con alta resistencia cognitiva. Actualmente se desconoce si fue un error humano, un error del servidor o un fenómeno anómalo. La fuga de la transmisión provocó que 110 personas se vieran afectadas y 31 intentos de suicidio en los sitios afectados. La señal se aisló y contuvo con éxito a las 1600 horas. Se teoriza que la transmisión contenía alguna forma de infopeligro o construcción mimética, que tenía como objetivo eludir la resistencia cognitiva humana. El estado del personal se normalizó varias horas después del incidente. Sin embargo, se observó que las personas afectadas se volvieron incapaces de distinguir una instancia de SCP-5058 de un Homo sapiens normal. Los sujetos también mostraron desgana con respecto a trabajar en cualquier proyecto relacionado con SCP-5058 o discutir el incidente. El 80% de los entrevistados pidieron ser reasignados inmediatamente después de que su estado se normalizara. Más tarde se descubrió que una de las imágenes enviadas a través de la señal contenía una inscripción escrita en una mezcla de varios lenguajes humanos. Presumiblemente, el mensaje estaba compuesto por palabras enviadas por instancias de SCP-5058 en transmisiones pasadas. La imagen se reprodujo en aras de la seguridad y se tradujo al inglés.